Creo que nosotros ya entramos en calor también, ya rompimos el hielo, así que, Gabriel, ¿estás listo? Estamos listos. Karin, ¿estás listo? Sí, súper. Qué bueno, porque ahora empezamos a hablar ya sin filtros. Ya estamos en el episodio 2, ¿sí? Hoy no estoy solo una vez más. ¿Y qué compañía la que tengo? Porque vengo a aprender y no solo yo. Afortunadamente me acompaña Gabriel López, creador de contenido. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Leo, la verdad es que muy agradecido de estar aquí en este espacio haciendo algo completamente diferente. Sí, ¿te imaginaste venir a un podcast a hablar sobre sexo? Pues bueno, la verdad es que mi tema normalmente son los motores y los carros, pero creo que esta va a ser una oportunidad bonita de aprender. Hoy creo que esa mezcla sexo y velocidad, no sé qué tan bien caería, pero vamos a aprenderlo, ¿no? En gusto se rompen géneros. Exactamente. Y para ello también nos va a ayudar y por eso nos acompaña Karin García. Karin, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre tratando de ver cómo podemos romper tabús. Aunque Eso. esta sociedad ya estamos como adentrándonos a todo esto, pero sí, aquí estoy y mucho gusto y muchas gracias. Pero, ¿sabes? Todavía hace falta mucho, ¿no? Ya estábamos hablando, como les decía, ya rompimos el hielo y nos hace falta mucho todavía. Por eso estos espacios son tan importantes donde nosotros mismos nos educamos y podemos educar a alguien más. Por eso, estar detrás de un micrófono nos da tanta responsabilidad, así muy a lo cómic. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso hay que repetirlo y lo debemos tener claros. Por eso, hoy yo quiero que hablemos de autoestima sexual. Y de hecho, Karin, tú ya me habías mencionado algo, ¿no? Para empezar, Gabriel, empieza a tomar nota. Amigos, ¿listos? Vamos. ¿Por qué autoestima sexual? ¿Y qué fue lo que me dijiste tú? ¿Qué fue lo primero? Competencia sexual. Competencia. Competencia ¿Por qué competencia sexual? Porque eso abarca y introduce la autoestima sexual. Ujú. Porque la competencia, ¿qué es una competencia? Todos los niños trabajamos, porque soy maestra, ¿verdad? Primero que nada, trabajamos con base a competencias. Por eso lo vamos a entender mejor. Eso está bien. Exactamente. Entonces, trabajamos con base a competencias. Y esta competencia sexual también viene desde que somos niños. O sea, todo tiene un propósito y un paso. Desde la preprimaria, desde que te dicen del parto es niño o niña, desde ahí partimos a desarrollar una competencia. Y ya a la edad que tengamos y estemos, nosotros ya tuvimos o vamos desarrollando esa competencia para poder desenvolvernos dentro de la sociedad. Pero competencia, aparte es autoestima, pero lo introduce dentro de la competencia sexual. Claro, igual yo me estaba informando y dentro de la autoestima, la competencia es algo muy importante, ¿no? Porque te pones a competir, incluso a comparar con otros pares. ¿No crees que pasa muy seguido? Sin duda alguna, yo creo que vivimos en una sociedad en la que constantemente somos, no sé si decir víctimas, pero digamos Sí. que participamos en comparaciones de todo tipo. Precisamente con otros amigos, con otros colegas, con lo que fuera, pero también con el mundo de las redes sociales. Y yo creo que esa es una parte muy interesante porque si bien es cierto, estamos expuestos a las redes sociales en todo momento, estamos viendo realidades que no necesariamente cumplen con expectativas que puedan Reales. ser concisas, digamos, ¿verdad? Yo creo que eso es una parte súper importante. Por supuesto, nadie va a estar publicando cosas que no le gustan o su peor ángulo, digamos. Y lo malo es que nos hacemos de esas ideas y quizás ese podría ser nuestro punto de comparación. Esas falsas expectativas, ¿qué tanto nos afectan? Porque para empezar, por muy alta autoestima, muy seguros que seamos, que es muy importante y nos ayuda más si estamos o somos víctimas o estamos tan expuestos a tanta información como lo hablábamos, porque es un bombardeo de información y no toda es positiva. Entonces, ¿cómo podemos vernos afectados por tanto? Mira, lo que pasa es de que la autoestima es solo una parte de la silla, porque está autoconcepto, autoimagen, autoestima. Entonces, digamos que partimos de cómo me veo yo, cómo me escucho yo a mí misma, que es un criterio que vamos desarrollando nuevamente desde pequeños. Y entonces, toda esa autoestima, todo ese bombardeo que tuvimos desde que somos niños hacia nuestra adolescencia, de nuestra adolescencia a nuestra etapa adulta y de la adulta pues a la madurez, que de hecho la madurez empieza a desarrollar a los 50 años, ¿te imaginas? O sea, que todavía estamos lejos. Estamos a No, tiempo. los hombres a los 25 años están terminando de desarrollar su área prefrontal. Claro. Entonces, digamos que en ese aspecto del pensamiento, del autoconcepto, del autocriterio, del autoestima, autoconocimiento, lleva un proceso. Entonces, por eso no solo es autoestima. Autoestima está bombardeado, sí, es una palabra que está rodeando ahora a todo el mundo, pero cuando la estudiamos y estudiamos todo su entorno,
sabemos que no solo es autoestima, también es autoconcepto, cómo me veo yo. Totalmente. Es que, ¿Quién soy yo? por ejemplo, es eso. Los hombres empezamos como cómo nos vemos a nosotros mismos. Está en el término de identidad sexual, porque es algo importante. Yo creo que eso es como en las etapas más tempranas, quizá de adolescencia, aunque al final yo creo que la edad es solo un número y muchos pueden llegar a la madurez y todavía estar como tratando de encontrarse, ¿no? Porque también han crecido en una sociedad que te dicta, como hombre tienes que ser así. Entonces no has terminado de identificarte. Lo otro sería también el desempeño sexual y las relaciones íntimas. No, pero ¿saben qué? Yo creo que justo con lo que decías, y hablando específicamente de autoestima sexual de hombres, creo que una parte, normalmente creo que vivimos en una sociedad definitivamente machista y lo que había sido hasta este punto muy discutido, autoestima sexual en mujeres. Y yo creo que en la parte de los hombres hay algo interesante que hablar y es que la sociedad, o digamos en general, se espera primero que siempre estés dispuesto, que seas una máquina sexual y que si no estás dispuesto a eso, pues algún problema tendrás, digamos. Y yo creo que eso también viene de la mano. Es un concepto interesante porque quizás no es tan abordado, pero yo creería que eso es un hecho. No sé, ¿qué piensas tú? Eso es, por ejemplo, te lo voy a definir así. En los hombres es un desarrollo fisiológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tamaños de pene, estamos hablando de grosor, de duración de pene. Y en las mujeres es más que todo de erotismo. Entonces, por ejemplo, los hombres se están enfocando en su funcionamiento, mientras que las mujeres estamos enfocadas en el erotismo. ¿Por qué tanta mujer se opera? Porque quieren ser como una parte, no voy a decir la palabra objeto erótico, sin embargo, al final de cuentas es lo que terminan siendo. Entonces hay una brecha ahí diferente, ¿verdad?, entre hombre y mujer. Pero mira, ahí justo lo que decías, pero la contraparte, la masculina también entra la preocupación por el peso. La musculatura también, para muchos. Es como, oye, soy grande, soy más hombre. Y luego el tamaño del pene. Es otro tema. Ese tema es de testosterona, es hormonal. Es hormonal, pero voy a que la comparación existe. Y de hecho puede crear también algo que afecte tu autoestima, porque dirá, no sé, entre amigos, ya sabes, una plática X y así como, no, yo la tengo grande. ¿Qué pasa con aquel que calla y solo pensará, yo la tengo pequeña? ¿Qué pasa? Soy menos hombre. Y sabes que concepto bajo. Claro, pero afecta. Pero ¿y saben qué es la otra cosa? Aparte de todo, sin duda alguna, esas son pláticas que terminan en un montón de exageraciones. Por supuesto. Entre hombres, digamos, ¿verdad? Y esas son cosas que probablemente con los años vas aprendiendo y entendiendo que todo el mundo era bien fanfarrón. Sobre todo cuando era edad de adolescentes, digamos, ¿verdad? Hay un montón de cosas, digamos, ¿verdad? De muy jóvenes, todo el mundo, 5 veces seguidas, gigantesca, las que vengan, ¿me entiendes? O sea, como que hay muchas cosas que son súper comunes de discutir, pero que probablemente con la edad y con la madurez, pues seguramente vas aprendiendo que hubo una serie de exageraciones, pero ahora el problema con el tema de la autoestima es qué pasó si cuando estabas en ese proceso en el que entendías cómo era la realidad, te llegó a afectar a ti. Y eso quizás sí es una parte importante, que es justo lo que decía Leo. Yo me fui con un concepto de que tal y tal cosa pasaba o no pasaba. Por ejemplo, eso, y lo vienes arrastrando y lo vas arrastrando toda tu vida. Fíjate que ese desarrollo del autoconcepto en la adolescencia justamente se queda en adolescencia. La persona, porque yo he tenido pacientes de 50 y por ahí, y siguen en la etapa de adolescencia. Porque ahí regresan a una etapa simple de competencia, pero ya no es competencia sexual, sino de competencia consigo mismos, de saber si todavía tienen la misma función, la misma duración, la misma consistencia y todo para estar en una relación sexual. Pero es que buscan personas más jóvenes, porque ahí ellos se prueban para ver cuánta es se me fue la palabra, y como la duración, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que ese autoconcepto se tiene que superar. Y la parte de la madurez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo supero, entiendo que no era así, simplemente era fanfarrón, pero ya estuvo. Supero la etapa y avanzo. Me caso, tengo hijos y yo estoy dentro de mi autoconcepto. Yo sé que yo ya soy una persona, ya un hombre hecho y derecho. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay muchas personas que se quedan estancadas en la adolescencia y siguen siendo adolescentes aún en una etapa de madurez. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay 3 conceptos dentro de la psicología transferencial. Entonces está el niño, el adulto y el padre. Entonces, si quieren, platicamos de eso. Ok, me parece. Y qué bueno, mira, ahí justo mencionaste un término, esa autocompetencia. ¿No creen que esa puede ser o llegar a ser la más dura, la más crítica?
Nosotros, Correcto. así como podemos ser nuestros peores enemigos, nuestros peores críticos. Pero y saben que, aparte de todo, todo es relativo. Esa es otra cosa que yo estaba pensando hoy cuando venía para acá. Definitivamente, Me gusta que venían enganchados estos invitados, por Dios. veníamos Así los quería yo, enganchados. claro, Pero preparados. es súper interesante porque al final es súper relativo y súper personal. Digamos que quizás para ti, como estamos hablando de autoestima, hasta autoestima sexual, ¿cómo te percibís en un momento sexual a ti mismo, ¿no? Porque que para empezar ni siquiera tiene que ver con qué piensa la otra persona de ti, que algo pensará, pero el primer problema creo que es asumir de entrada, ¿no? Porque si tú simplemente crees que la otra persona piensa algo de ti y no lo has confirmado, entonces puedes caer en un problema de autoestima serio, pues. Y Eso caes es lo en un primero. hoyo Y dos, profundo. lo que hablaba de la relatividad. Al final, digamos que la pelea o no la pelea, digamos, la comparación es con uno mismo y es súper mental porque, digamos, si estoy un poco gordito y de pronto empiezo a hacer un poco de ejercicio, quizás voy a seguir un poco gordito, pero yo me voy a sentir mucho mejor porque me vi en el espejo, me siento mejor y eso me va a dar más confianza y probablemente va a mejorar mi autoestima. Sin ser Mr. Universo, pues a eso me refiero. Hay cosas que puedes hacer que probablemente te van a ayudar y que sí puedes tomar cierta acción. Interesante. Mira, y desde el punto de vista profesional, sí, desde temprana edad es aconsejable ya empezar con una terapia sexual o cómo puedes ya aproximarte a este tema, pero de una manera bien enfocada. No comentarios de amigos, no pláticas con la familia, que no está mal porque te ayudan, pero alguien que sea realmente experto, ¿desde qué edad tú ya puedes empezar a adentrarte y preocuparte por esta área de tu salud? Mira, lo que pasa es que existe un desarrollo, ¿sí? Desde que naces está la primera etapa, digamos, del desarrollo de la personalidad, que son los primeros 3 años. Entonces, digamos que en esos primeros 3 años, pues uno no recuerda nada. Si yo te pregunto a ti a qué edad empezaste o dejaste la pacha, no te vas a recordar. ¿Sabes? Porque tu mamá te lo dice. Ustedes ya dejaron la pacha. Estamos en eso. Ok. Digamos que entonces esa primera etapa la vas como superando. Luego se empiezan a formar las funciones ejecutivas. Estas son funciones ejecutivas que de 0 a 7 años empieza en el cerebro a crear un montón de bloques allá adentro y conexiones neuronales. ¿Qué pasa con esto? Si se desarrollan bien con buena autoestima y buen apego, tenés un buen diálogo interno. Ahí es donde te digo que lo del hogar, lo de la familia es muy importante, ¿no? Entonces desde ahí empieza a desarrollarse como la parte de la sexualidad, porque eso es tu integridad, tu criterio, tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti? ¿Cómo te lo decís y desde dónde te lo decís? Pero si en esa etapa de 0 a 7 años, por ejemplo, viví separación de los papás, divorcio como muy conflictivo o una pareja de papás muy conflictivos, ese diálogo interno se ve afectado porque entonces tú te sientes culpable. Entonces desde allí, en toda tu etapa de primaria, que es la etapa de la latencia, te vas sintiendo culpable y vas repartiendo culpas a diestra y siniestra en toda la etapa de la primaria, pero eso ya se cerró. O sea, las funciones ejecutivas ahí ya solo se ejecutan, ya no se desarrollan. Entonces, si tú aprendiste a morder, vas a ir a morder a la escuela. Si tú aprendiste a pegar, vas a ir a pegar a la escuela. Pero si tú aprendiste a amar, vas a ir a amar a la escuela. Y desde ahí ya estamos hablando de sexualidad. Claro. ¿Verdad? Porque Claro, porque son prácticas también que luego pones como, no sé, ya las interpretas como de manera sexual también, porque es una manera de exploración. Correcto, porque si tú eres niño y ves que tu papá le pega a tu mamá, ¿qué vas a ir a reproducir a la escuela, al colegio? Claro. A pegarle a la niña. Así es la relación hombre-mujer. Correcto, entonces eso para ellos va a ser normal. Entonces, mira, aquí viene algo bien, bien importante. Lo que debemos prestarle atención a las relaciones sexuales tempranas. ¿Cómo son? O sea, desde la primera vez. O más bien, positiva o negativa. ¿Cómo puede afectar esas Exacto. primeras veces tu autoestima sexual? Esa Y tal vez es una también qué tan excelente pregunta. temprano, ¿no? Entonces, es que desde ahí partimos, ¿verdad? Porque entonces tus primeras relaciones sexuales, por decirlas sexuales, no con coito, sino que tu relación interpersonal con la sociedad, con niñas y niños, desde ahí se ve afectada en la primaria, porque es una etapa de latencia, se llama, en donde tú peleas con el sexo opuesto, que es como, y las niñas, guácala, y las Lo que dicen, le jala el cabello porque le gusta. porque le gusta y naturalmente ahí empezamos a ver una relación. Bueno, Ujú. pero la parte más importante de todo esto es que en cuarto primaria, por decir una, ¿verdad? Pero en cuarto primaria, por supuesto hay niños que pierden, pero por lo regular pierden en cuarto primaria. ¿Por qué? Porque ahí se cierra un umbral del cerebro en donde ya las funciones ejecutivas que ya se ejecutaron quedan permanentes.
Me estás haciendo bajar libros. ¿Qué pasó en cuarto primaria? Exacto. Y cuando vas a psicología, ese es el trabajo. Retroceder porque todo tiene un Correcto, inicio y el porque por qué, ¿no? Yo no te voy a decir a ti por qué eres así si no sé cuál es tu pasado. Entonces, los psicólogos tenemos la fama de venir y retroceder. Bueno, pero la parte importante aquí es nuevamente la adolescencia. Claro. Porque en la adolescencia ya estamos viendo una etapa romántica de las relaciones. Y es lo que tú decías, o sea, cómo ejecutas tu primera vez. Entonces, desde ahí, desde manera romántica o no. Entonces, desde ahí en la adolescencia existe la etapa narcisista, que es común y es normal y es importante. Lo que es importante nuevamente es cerrar esa etapa narcisista, avanzar y dejar y abandonar esa etapa narcisista. Sí, porque yo pensaba en narcisistas ahora y lo veo como algo muy negativo. Son etapas que, mira, pues... No, pero como dices que lo cierras, eso está bonito. Tienes que cerrarlo. Claro. O sea, ¿qué es lo que hace que se cierre este narcisismo? Tu madurez, tu entorno, ¿sí? Porque tu entorno te va a decir, mira, pero eso no es correcto. Mira, y te sentís bien haciendo esto y lo otro. Entonces te vienen a corregir. Pero es importante. Entorno, entiéndase, amigos, familia. Tu entorno. La sociedad. Y entonces, por ejemplo, es que la sociedad está tan abierto. Hay un entorno negativo que te va a aplaudir esas conductas negativas. Los malos amigos. Tú vas a decir, buenísimo, ¿verdad? O sea, al final, competencia, esto y esto. Pero vienen tus papás y no te corrigen, seguís como, bueno, es bueno o malo. Cuando encuentras una pareja de la que te enamoras y esa pareja te abandona y te duele y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Empezás a descubrir que esa etapa no está cerrada. Sí querés. Si no, simplemente andas de pareja en pareja reproduciendo lo mismo. Sin embargo, cuando tú no abandonas esa etapa narcisista, vas a tener una de conflictos internos porque no va a haber quien te lo apruebe y los hombres necesitan aprobación social. Pero entonces, regresando al tema de la autoestima sexual, entonces, si esa etapa no se cierra, ¿cómo afecta directamente? Porque mira, pues se tiene que superar, abandonar, aprender, crecer y ser un adulto funcional. Cuando tú no cierras esa etapa, no eres un adulto funcional, porque en ningún trabajo vas a funcionar, en ningún área de competencia, por ejemplo, deporte, no vas a funcionar, porque tu narcisismo no te va a permitir tener una gloria. La gloria va a ser que no va a ser superable para ti y te vas a frustrar. ¿Y qué pasa con un hombre frustrado? O sea, si lo aterrizamos a términos prácticos, estamos diciendo que alguien que no ha cerrado su etapa de narcisismo se convierte en el clásico player. El niño. Su función ¿Qué es eso? Yo lo veo placer. El niño, su función principal del niño es el placer, el juego lúdico. Y termina siendo un niño en un cuerpo de adulto. Entonces tiene que superar esa etapa. Es que es fuerte, digamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? La parte complicada es que pues no vamos a mencionar, pero digamos que el punto es que en estas edades, cuando tú empiezas a decir ese tipo de cosas, te fijas de perfiles que en efecto existe. O sea, es súper marcado lo que tú estás diciendo, no es una casualidad, digamos. En efecto existe, pero entonces tal vez la pregunta es, si yo identifico que soy esa persona que no logré cerrar ese ciclo y que por eso no he sido un adulto funcional, como decís tú, que pudo seguir adelante después de esa etapa de exageradamente picaflor busca placer, decías tú, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, se recuerdan que anteriormente... Solo para empezar, mira, ¿qué características serían estos? Porque yo pensaría, eres incapaz de establecer conexiones reales. Justo como decías, se vuelve un player. Es un Don Juan, es un picaflor, anda de una relación en otra porque no logra satisfacer su propio narcisismo. Su narcisismo. O también otro puede ser completamente lo contrario, evitar el sexo, porque él sabe que está dañado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ojo, esperen, aquí esto está bien interesante, porque entonces a ver qué pasa. Si tú sos esa persona que no ha cerrado su ciclo de narcisismo, entonces ¿tenés una autoestima sexual baja o realmente tenés una autoestima sexual alta pero te juega en contra? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Están listos para escucharlo? Pues no estoy seguro. Estamos listos, ¿estás listo? A ustedes, a quién sabe, pero a ver, por favor. Anteriormente, ¿se recuerdan que les dije? Vamos a hablar de eso más adelante, de lo del niño, de lo del adulto y el papá. Yo me siento hasta niño ahora. Sí. pero venga, estoy listo para recibir la información. La condición básica de un niño, ¿cuál es? Si yo les preguntara, ¿cuál es? ¿La inocencia? La parte lúdica, el juego, el placer, pero todo eso tiene un límite. ¿Quién le pone límites al niño? Los padres, los adultos. Correcto. Entonces, internamente nosotros tenemos un niño, un padre y un adulto. Entonces,
cuando nosotros tenemos comportamientos, como tú lo decías, ¿verdad? Es como me pregunto, entonces, ¿ahora qué hago? Okay. ¿Qué va a decir el papá a ese niño, a tu niño? Tu papá interno a tu niño interno. Que controle la situación, que ponga un alto. Correcto. Muy buen papá, muy buen papá. Y es interno, o sea, tú tienes Claro. buen autocontrol de impulsos, o sea, tus funciones ejecutivas. Imagínate, pregúntamelo a mí, digamos de que yo no tengo tan buen papá. Tú sabrás porque, por ejemplo... Dale, hazlo. Por ejemplo, hay una canción de... No? Exacto, Serrat dice como, niño, eso no se toca, eso no se hace y eso no se busca, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que hace un papá corregir al niño. Entonces, Guiar. Internamente tú, cuando tú sabes que no tienes una conducta aprobada porque estás viendo que toda la gente te está como viendo y tal, venís tú y como papá le vas a hablar a tu niño interno y vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso es una autocorrección. Sin embargo, hay personas que aquí en Guatemala se ve mucho que van mucho a discotecas, etc. No pueden vivir como tranquilos, en paz, un espacio de tranquilidad no lo soportan porque su voz interna empieza a corregirlos si no quieren. Son esos niños caprichosos que cuando ustedes dicen, ven y así que están arriba, están por ahí, y uno dice, pero ¿este niño quién lo corrige? Nadie. Entonces, ¿qué buscan? Y se ven mucho, ¿no? Es que miren En adultos también. No, por supuesto. No, en súper adultos, a eso voy yo. Así como lo dices de la vida nocturna. Exacto. ¿Te das cuenta ¿Saben ahí? qué? Es que, miren, de verdad que a mí lo que me gusta de esto es que cuando tú empiezas a decir como los conceptos, yo empiezo a pensar en gente. En gente que conocemos. Le conocemos rostros. Sí, hombre. Y entonces, ¿saben qué? Aquí se me viene otra cosa. Se me vienen dos cosas interesantes que había pensado. La primera es... Solo, mira, me preocupa que me voltees a ver a mí cuando estás pensando así, le pones rostros y me voltea. No. Por favor, ¿qué concepto van a Pero tener miren, la gente? creo que hay dos cosas súper interesantes como para aterrizar, porque digamos, los conceptos son bien interesantes, pero número uno, la primera es cuando estamos sobre todo en la etapa de adolescencia, ese comportamiento narcisista es probablemente muy aplaudido entre la sociedad y más entre hombres, porque entonces el ganador es el que tuvo más traidas, el que conectó con más, el que salió una noche y lo logró y consiguió pareja esa misma noche, como fuera el caso. Y entonces es el ganador del grupo, entre comillas, pero conforme vas viendo y vas creciendo, y esto está súper interesante para la gente que sea más joven y que esté viendo, a veces, y supongo que no, que deben haber excepciones, te vas fijando que también quienes tienen ese comportamiento tampoco logran hacer otras cosas en su vida, digamos, profesional, y todo está conectado, o sea, esa autoestima sexual y todo ese tema va de la mano, y entonces ves que siguen en las mismas 20 años. Y entonces después lo que empiezan a hacer es creo que a cambiar, o sea, a buscar quizás hasta mujeres más jóvenes que tampoco quieren nada formal de tal manera que eso suceda, pero es bien común en la sociedad y cuando tú lo decís, a mí eso me parece bien interesante porque sí sucede y lo difícil debe ser darse cuenta cuando uno es esa persona, eso uno. Y la número dos que decían de lo de la vida nocturna, que esto sí me da muchísima risa y ojalá nadie se sienta aludido, pero hay cosas bien... Pero hay que prestarle atención. No, pero es por una razón, pero... y déjame terminar nada más porque se me hace súper chistoso porque... Digamos, yo con la edad, pues obviamente va saliendo menos a bares y discotecas porque creo que tenés otras cosas que hacer, pero de todas formas lo seguís haciendo con menos frecuencia, pero lo simpático de las cosas es que de vez en cuando seguís viendo gente, yo por lo menos me fijo, que hay gente que cuando yo salía en mi adolescencia y en los 20s y en la universidad, ya eran grandes de edad y salían y los vuelvo a ver cada 3, 4, 5 años y siguen saliendo en su misma mesa con su mismo grupo. Y claro, es alegre, digamos, porque en eso te tocó un cumpleaños y lo que tenés derecho a divertirte, pero lo que voy es que pareciera ser que en efecto no salieron de esa etapa. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que ahí hay muchos que están repitiendo lo que vienen haciendo desde adolescentes. Otros que se iban madurando y esa actividad, claro, puedes salir y divertirte, distraerte. Por supuesto. Pero también, como tú vas madurando, las actividades van cambiando. Y lo que mencionaste también, esa competencia, que muchos siguen compitiendo como lo hacían de adolescentes. Claro. Así como yo hice más, yo tengo más, yo soy más grande, tengo más grande. Lo siguen haciendo de grandes. Sí. Mira, yo 40, 50 años. justamente esa parte no la satanizo, en el sentido de, está bien que entre la adolescencia y la primera etapa de la adultez salgamos y... ¿Cuál es la primera etapa de la adultez? Solo para que entendamos eso. De 18 a 25. Ok. Entonces, por Ahí estamos ejemplo... nosotros. Ay, Saliendo. Justo, así, mentalmente. No, hombre, no nos exhibas. Terrible. No, pero mira, pues entonces es importante, hombres y mujeres, pero aquí estamos hablando de hombres, que si tengan esa experiencia experiencia de cuántas mujeres puedo llevarme a la cama en una noche, de cuánto... ¿Es sano? Es Tener una válido etapa. experimentarlo. ¿Por qué? Por supuesto,
Primero que nada, superarlo. Pero ¿por qué es importante experimentarlo? Qué bueno que mencionaste eso. Es que pues, es importante, claro. superarlo es lo más importante. Pero ¿por qué es importante pasar por esa etapa? Porque ahí te das cuenta de lo que no querés y lo que querés, lo que buscas, lo que no buscas, lo que vas a soportar y lo que no vas a soportar. Porque si te gusta un estilo de chica y te atrae ese tipo de chica, ¿por qué te atrae ese tipo de chica? Y con ese tipo de mujer te vas a pensar casar, te cuestionas y decís, bueno, sí, pero ese tipo de mujer es el que yo llevo en patrón, pues, ¿verdad? Ahora, si andas con una... Los patrones. Entonces, por ejemplo, si tú continúas con esa brecha de que no lo superas y seguís de fiesta en fiesta, te casas con esta persona y le vas a hacer la vida imposible a esta persona porque vas a seguir buscando y buscando y buscando y siendo infiel. Y eso no es digno de una persona madura. No, porque sigue siendo de una persona inmadura, de un niño. Entonces, ¿qué pasa en esta sociedad? Además, perdón, irresponsable, ¿no? Totalmente. Porque estás involucrando ya a alguien más. Porque no superó, ¿verdad? O sea, eso ya se vuelve perverso. Es un niño que nunca maduró y sus gustos, sus inclinaciones son diversas, tal cual niño. Mientras que un adulto, sus atributos simplemente va a ser partir de sí mismo, salirse de sí mismo y cuidar a la persona que está a tu lado, que es la que elegiste como mujer, como esposa. Mira, y ahora que ya hablas de la pareja, sí, mira, ¿cómo podemos nosotros, lo estamos hablando acá muy bonito, estamos aprendiendo, estamos enseñando también, pero hablarlo con la pareja? Porque también muchas veces tú puedes ser consciente de tus carencias, de que estás madurando, de que quieres aprender, de que quieres evolucionar. Incluso estando al lado de alguien, tú quieres crecer junto a esa persona, ¿no? Una pareja estable. Pero muchas veces, ¿qué tan abierta puede estar la otra persona o cuál debe ser la manera correcta de abordarlo? Porque eso también es complicado, porque puede que te entienda o no. O sea, tú dices, bueno, me voy a sincerar porque hay confianza. Pero en eso dice, no, es que tu pasado, no, yo no te quiero con todo ese equipaje que cargas. Pero es válido, ¿no? O sea, en algún momento tú también te das cuenta y dices, no, con ella quiero estar, pero tengo que sincerarme y soltar todo este peso que cargo. Superarlo. Yo creo que al final el tema central es, en términos de autoestima sexual, la comunicación también es clave. Eso, pero ¿cómo lograrlo? Lenguaje interno nuevamente, o sea, porque si tú sabes lo que estás buscando, vas a saber comunicarlo, porque es como, mira, sí, fíjate, pero esto no estoy muy de acuerdo con. No buscar conflicto. ¿Qué hace un niño cuando algo no le parece? Hace berrinche. ¿Qué hace un adulto cuando algo no le parece de la mujer? Hace berrinche. Todos los viernes hace berrinches y se va a discotequear porque regreso el lunes. Eso da risa, o sea, regreso el lunes. Hasta si está fuerte. Berrinches de adultos son peores. Entonces un niño, ay. Mira, yo ahí sentí memorias. Sí, recuerdo sí, flashbacks y todo, seguro que ahorita en los comentarios también. Esos berrinches, ¿no? No, y de adultos, ¿verdad? Entonces ya se ve eso algo perverso, porque tú, por ejemplo, si ya maduraste, ya estás en una etapa, vas a la discoteca, por ejemplo, porque se van a reunir generaciones de colegio, por ejemplo, y ves que todavía esa persona sigue en esas conductas, dice uno, oye, pero lo importante de aquí es, entonces, ¿dónde estoy yo? O sea, sí, ya superé esa etapa. O sea, sí, ya lo veo feo, ¿verdad? Ya no lo comparto. No entiendo por qué sigue así, digamos. Pero no puedes, o sea, no venís y te involucras y decirle, ay, mira, no lo hagas o algo así. Claro, no, es tu tema. No es. No, pero sí es bonito comunicarlo. No, más que bonito, creo que es muy importante. No, pero a ver, yo creo que están bonitos los temas como anecdóticos de todas esas cosas que podrían suceder y los rostros en los que hemos pensado todos y los que están viendo, porque seguramente también cada quien puede identificar. Fotos creo que van a empezar a mandar. O uno autoidentificarse, porque también es válido, ¿verdad? Hemos pasado por esas etapas. Creo que es mucho más fácil verlo en alguien más que verlo en uno mismo. Eso es una cosa interesante, ¿verdad? O sea, por supuesto. Pero en términos, digamos, aterrizados de autoestima sexual, ¿cómo identificar primero si tú estás con una autoestima sexual buena? ¿Cuáles son los síntomas de una autoestima sexual adecuada, o no sé si decir correcta o cómo yo la diría sana. Sana, me gusta la saludable. Sí. Para llevar también una sexualidad saludable con tu pareja o con tus parejas, ¿no? Lo que decíamos, para no ir pasando de una a otra y solo dejando... Pues sí, porque digamos, si lo llevamos a términos quizás más simples, autoestima tradicional, no sexual, digamos, en general, es el tema cómo te percibís tú a ti mismo sin importar qué piensen los demás de ti. Sin duda alguna, tenés una idea de qué pensará la gente de ti,
pero tú tenés que resolver tus propios asuntos y aprenderte a sentir cómodo en tu propia piel, en todos los sentidos. Eso sí, seguro. ¿verdad? Autoestima tradicional. Pero, ¿cómo funciona eso en la parte sexual? ¿Qué es? ¿Están pareja. ligadas las dos autoestimas? ¿Qué sucede? Tu pareja estable es una pareja saludable y muy feliz. Esa es la respuesta. ¿Cómo es que yo manejo mi sexualidad? Es el reflejo de tu pareja. Y por sexualidad no estoy hablando de coito, ¿verdad? Lo que hacemos en la cama, lo que... Conlleva mucho, ¿no? Por ejemplo, no, y lleva desde el primer beso de la mañana hasta la noche que nos acostamos sin tener relaciones sexuales, por ejemplo. Es una pareja feliz, estable, contenta, que va a hablar súper bien de su pareja. El cariño, las caricias, Todo, y los detalles. Se refleja. ¿Por qué? Porque está la parte económica, está resuelta, la parte de hogar está resuelta, la parte de hijos y crianza está resuelta. O sea, todo eso refleja a una mujer feliz, una pareja feliz, o sea, un hombre con autoestima sexual saludable. ¿Y qué pasa si tú sabes que tenés buena autoestima sexual, pero identificas que tu pareja quizás no? Porque ese caso también debe existir. Claro. No lo Nosotros hubieras como hombres. elegido. Pero recuerda que también hay posibilidad de eso de los patrones, ¿no? Ujú. O sea, que tú has venido cayendo en buscando algo. eso. Ajá, que también juegas un papel como tú estás bien, tu confianza está bien en el ámbito sexual, personal y todo, pero puedes repetir patrones. ¿Cómo puedes tú también ayudar para caer a una relación sana? Fíjate que en primera instancia es la parte de la elección. Nuevamente, la parte de la toma de decisiones, que es una función ejecutiva que se desarrolló de 0 a 7 años y que está bien desarrollada, te va a decir a ti qué pareja sí y qué pareja no. Pero a veces nos confundimos, nos pasa a todos. Es válido, pero no te vas a sacar con esa ¿Cuántos persona. levantan la manita que hemos elegido mal? Nos pasa, nos pasa. Pero no te vas a sacar con esa Ahí está, persona. manos de arriba acá. Cabal, o sea, no te vas a casar con esa persona y si sí, vas a tratar de ser el mejor ejemplo para poder, no corregirla, porque no se trata de corregirla, sino que se adecue a tu forma de pensar, a tu forma de ser, porque no estás lidiando con una pareja que sea una niña que necesite de ti, porque entonces digamos que estamos en la parte de la mala elección y un muchachito, un niño con sus funciones ejecutivas bien desarrolladas, no tiene opción de equivocarse. ¿Por qué? Porque va a elegir bien, va a elegir de manera saludable y no va a tener queja. Y la mujer que está a su lado lo entiende, lo comprende, lo apoya, crecen juntos y no hay conflictos. Van a haber conflictos, por supuesto. Claro. Pero como en todo, ¿verdad? Una pequeña diferencia, pero no va a ser un conflicto de falta de comunicación. Van a ser conflictos de X, pero lo van a resolver. Ahí es donde tú decís, elegí bien, aunque yo haya tenido fiestas, haya salido, haya pues, tenido cuantas relaciones abiertas, lo que haya querido ser, pero cuando eligió bien. Uh-huh. Va, eso creo que es súper claro, excelente explicación. ¿Y qué pasa directamente en lo sexual? Hablando de lo que yo decía al principio, ¿qué se espera de un hombre en la Gabriel sociedad? quiere que ya desnudemos el tema y sí, vamos directo. No, es y que estamos sabes- en la cama. ¿Sabes Porque por qué? Yo pienso esto, o sea, mi duda es esta. Ujú. Yo creo que de verdad en la sociedad sí está bien arraigado el tema de que si sos hombre, debes estar siempre dispuesto. O sea, como que esas cosas sí se creen y nadie te dice lo contrario, y menos cuando estás creciendo, ¿verdad? O sea, Ujú. ¿qué pasa si alguien que está viendo esto está en su adolescencia y está un poco tiene problemas de autoestima sexual y digamos que no entra en ese molde que te dicen en términos de lo que un hombre como tal debiera ser su concepto de autoestima sexual, ¿verdad? O sea, como nos lo han enseñado. exacta, como lo aprendiste sin querer queriendo, porque eso es la sociedad. Y que hay una característica que también afecta muchísimo a todo eso. Puedes estarlo viviendo, sufriendo, pero también nos han enseñado que el hombre no lo comunica. Que ahí es no te- todavía peor. Por supuesto. Que estoy cargando todo eso y no tengo el derecho a comunicarlo, porque Claro. yo debo mostrarme fuerte. Sí, no la puedes sufrir. virilidad, claro. Entonces, ¿tú qué dirías al respecto? Siempre va a ser autocriterio, tu criterio. Porque si tú no estás de acuerdo con algo que están haciendo tus amigos, ¿qué haces? Te apartas. Claro. Y no tenés que tener miedo de que, ay, es que si no lo hago me van a decir que soy esto y lo otro. En la adolescencia va a pasar. ¿Por qué? Porque tu autocriterio y tu autoconcepto todavía está muy debilitado. Todavía te dejas bombardear de lo que te dicen. Pero si tus funciones ejecutivas, y yo siento pero soy maestra como Me les digo, siento de ejecutivo. mitos. Las funciones, quién sabe, pero ejecutivo ya. Ajá. Ok. La parte de las funciones ejecutivas, por ejemplo, que sí están bien desarrolladas, el apego, porque aquí venimos hablando de apego también.
El apego seguro se va creando, ¿por qué? Porque el papá le demuestra, pero el papá y mamá, ¿verdad? Claro. Demuestra seguridad al niño y se supera esa etapa. Pero si no está el apego evitativo, el apego ansioso y etcétera. Y entonces en este aspecto, cuando no hay buen criterio y hay un apego inseguro o ansioso, van a querer pertenecer a ese grupo donde hay reto. Porque siempre va a haber un apego a algún tipo de personalidad que ellos no tienen y quisieran tener. ¿Qué hace el apego seguro? O una persona con sus funciones ejecutivas ya maduras y cerradas y todo, no participa. Pero en la adolescencia pueden tener como esas confusiones. Pero es que en teoría suena fácil. Ok, el grupo, yo no me identifico o ya no me identifico, quiero apartarme. Pero Eran tus cuates. eran mis Pues amigos. son. En ese ejemplo son. Me quedé apartado de mi círculo social. Quiero sanar. ¿Con quién lo hablo? ¿Cómo aprendo a hablarlo? Bueno, y esa es otra buena. ¿En qué momento? Porque, digamos, lo que entendemos de esto es, tenés todas estas fases en las que vas madurando poco a poco y superas distintas cosas en las que sí, es súper válido y bueno, de hecho, experimentar distintas fases. Lo hemos hablado. O sea, en pocas palabras, estaba bueno ser player por un rato, probar eso. Y supongo que hombres y mujeres, pues, o sea, aprender y además, ¿cómo vas a saber qué te gusta si solo tuviste una pareja en tu vida? Experimentar en la sexualidad, por supuesto. Sin duda alguna. Y después lo tenés que superar, pero ¿dónde identificas, dónde está esa línea en la que dejaste de ser el camino, no sé si decir promedio, y necesitas ayuda profesional? Porque ahora, en nuestras épocas, si hablo aquí en grupo, creo que no era tan común el tema de terapia y demás, hablando de autoestima en general, digamos. Claro. Y ahora hasta es cool, está de moda el rollo de terapia. Enhorabuena por los psicólogos, pero lo que hoy... Y por la sociedad en sí. Y por la sociedad también, pero entonces también está esa parte del lado sexual. Entonces yo creo, se ha hablado mucho del tema de autoestima normal e ir a la terapia, es decir, claro, tenés un síntoma de depresión, se te diagnosticó depresión, entonces bueno, anda a terapia y seguramente vas a salir muchísimo más fácil que solo, sin duda alguna. Caen preguntas a las redes sociales, siempre atentos, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer llegar. Y aquí hay preguntas que van directamente a las primeras relaciones. ¿Qué pasa con las primeras novias, los primeros noviazgos? Que eso también es bien importante, aunque bajemos libros, pero también cómo eso nos va afectando. Te decía, desde la edad temprana, ¿qué pasa cuando también hay relaciones sexuales a edades? Yo, por ejemplo, mi primera vez fue pasado o en los 20, que para muchos eso ya es tarde. Por ejemplo, si volvemos a lo de la competencia entre adolescentes, 20, así, ¿y por qué? Si yo es de los 14, por ejemplo, más los hombres, competimos mucho por eso. Pues sí, ¿cómo te puede afectar tu autoestima sexual el haber llegado, entre comillas, tarde a tu primera vez? O temprano. Temprano y tarde. Temprano. Miren, la verdad que ustedes como hombres saben mejor que yo de la autoexploración. Ahí está su primera relación sexual. Qué interesante. Eso no lo había... ¿Verdad? La masturbación, ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo aconsejable, por ejemplo? Porque como ahí siempre es como, ay, no me gusta con condón, por ejemplo. Ay, no, porque entonces estamos orillándonos a una probable ITS, ¿verdad? Entonces, una de las sugerencias es que tengan su acto masturbatorio con condón, porque ahí van sintiendo esa exploración, van teniendo esa exploración, van teniendo esa sensación. Entonces, es importante. Podrían pensar, no, pero sí. Porque entonces así ya vienen y ya no hay excusas dentro de la primera relación sexual. Es más, un hombre con información consentida es más interesante que un hombre que viene y como que, ay, yo lo quiero así, o mira, yo el condón no lo uso porque taca, ¿verdad? O sea, un hombre... Claro, decisiones que se sienten muy alocadas. Exacto. Entonces, una mujer que tiene como su autoconcepto y sabe dónde está, va a exigir el condón. Mientras de un hombre no. Entonces, si tú no te educas desde esa parte y si tú no tienes esa sensación de poderte proteger desde contigo mismo, porque al final es piel y el uso de látex y etcétera, y el uso de otras circunstancias como los lubricantes y etcétera, o sea, al final esa es tu primera relación sexual. El autodescubrimiento, la autoexploración. Entonces, no, ¿por qué vas a tener miedo de enfrentarte a una mujer, a una pareja? ¿Por qué? Porque ya te autoexploraste, ya sabes lo que querés, lo que buscas, la sensación que tenés. Ya vas un poquito más experimentado. Ya vas con un mapa sensorial. Digamos, solo te faltaba el cuerpo de la vida real. Va, pero entonces, digamos, tenés una autoexploración, eventualmente tenés tu primera vez y eso te va a ayudar a que esa primera vez sea un poco mejor.
Pero ¿qué pasa en el caso opuesto? Tenés una primera vez que en general te fue mal. Por ejemplo, llegaste a la situación Y en jóvenes nos pasa mucho, ¿no? primera vez duraste 5 segundos. ¿Cómo te afecta eso en el autoestima sexual? ¿Qué pasa si te traumas con esa primera vez y después decís, no, esto no es conmigo, pasé un bochorno espectacular y te vas ahí 5 años más y no querés tener una relación sexual? ¿Cómo afecta eso a tu autoestima sexual? Y realmente, ¿qué puedes hacer tú para superar si tú sos ese caso, digamos? Yo sé que me dirías así, sin miedo y seguir intentándolo y cuestión de seguridad, ¿no? Pero digamos que ya te pasó. O sea, pensemos esto. Tuviste tu primera relación sexual a los 15 años. Te fue súper mal, como te acabo de decir, en esos términos. Tal vez hasta la chica, tu pareja, quien haya sido, te hizo bullying inverso y se rió de ti. Te fue re mal, te salís de ese momento, te traumas, pasaron 5 años y ahora tenés 20. Ese es todo el escenario. Entonces vas con un súper trauma. Y ¿sabes por qué esta puede ser gran trauma? Dijiste algo bien importante. Para las mujeres es muy, y creo que para las mujeres es más importante porque eso nos han hecho creer, no sé si estoy en lo correcto, que la primera vez la esperan muchísimo, o sea, con mucha anticipación. Para un hombre es como Se idealiza más. cuestión así de, exacto, se idealiza más. Imagínate, y tú como hombre no le rendiste bien y te lo haces saber, digo, no me gustó tanto. Va, ahí está. Exactamente. Lo que yo te dije con ese final. Pasaron 3 años más, tal vez ya ni quisiste tener una relación sexual más y sos esa persona. ¿Tú qué consejo le darías a ese caso en específico? Mira, ahí hay como 3 temas así sueltos, sin embargo los vamos a ir amarrando. Primero que nada, es sumamente común y normal que la ansiedad nos ataque y que no tengamos una erección o que nos vayamos rápido, etc. Eso es bien común. Lo que es importante es, por ejemplo, que no continúe. Si en una primera experiencia te sucedió, en la siguiente tú te vas preparando, vas erotizando tu cuerpo, tu pensamiento y tú sabes que sos pues primerizo, pero vas para la experiencia. ¿Qué sucede luego de esto? Las mujeres buscan personas más grandes que ellas para esta experiencia. ¿Por qué? Porque hay seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que tal vez no nos va a embarazar o que alguien que guía. Exacto. Porque ya sabe. Porque ya sabe. Mientras que los hombres a una edad temprana, por eso es que está la autoexploración y etcétera, porque las mujeres de su edad, por ejemplo, las chicas de su edad, no van a ser muy bien aceptadas. Entonces los hombres sí tienen que lidiar con ese rechazo de las mujeres de su edad. ¿Por qué? Porque ellas vienen y dicen, ay, el de primero básico me gusta, el de tercero básico me gusta, el de bachillerato me gusta. Y yo estoy en el mismo grado que ella, por ejemplo, o en la misma etapa escolar que ellos. Entonces tienen que aprender ese rechazo. Ahí viene y entra nuevamente el narcisismo. Tenés que superar esa etapa y saber que el rechazo es común y que no con la primera persona que te gusta en esa etapa va a ser para toda tu vida. Y eso lo tenés que entender. Y mira, qué interesante, porque también otra de las preguntas bien recurrentes es, a partir de eso, o sea, tenemos que lidiar con el rechazo y esto, también preguntan, ¿cómo puedo hacer entonces que mi autoestima sexual se incremente? ¿Verdad? Porque estás lidiando con todo esto negativo, que es normal, pero entonces, ¿qué hago? Sí, el escenario es no te sentís cómodo. O sea, aquí sí estamos hablando ya aterrizado de una situación eminentemente sexual. Digamos. Estoy empezando con mi vida sexual como tal. Exactamente. Y entonces estás ahí enfrente y tú no estás en un momento, o sea, estás pensando en otra cosa en lugar de probablemente en pensar en la ansiedad, y como dices. Exacto. Esa es una buena pregunta también. ¿Qué es un buen tip ahí? Ok, aquí vamos a ver, porque no estamos solos, ¿verdad? Y bueno, no sabemos a quién dirigirnos y el psicólogo no me va a entender porque eso no está enfocado en sexualidad, por ejemplo, pero tengo un tío y a este tío yo le tengo mucha confianza, a este tío yo sé que puedo hablar sin tabús y el tío me va a entender y al tío lo apruebo, o sea, me es muy importante su aprobación y muy importante sus consejos, pero es hombre, por ejemplo, ¿verdad? O el papá, o el primo, o el tío, pero siempre va a haber un hombre con que ya haya vas pasado a identificar y que te va a decir, ay papito, mira, no te preocupes por eso, más adelante te va a sobrar. Ahorita preocúpate en esto, lo otro, aquí y allá. O ustedes me van a decir que es mentira. Alguien que siga los amigos. Y, claro. Incluso, como hablamos, los grupos de amigos puede ser mucho para molestar, para joda, para pasarlo bien y que muchos temas no se toman en serio, pero quizá siempre identificas a un amigo con el que tú sabes que sí puedes confiar. Fíjate que yo tengo un ejemplo bien cercano, por decirlo sumamente cercano en mi casa. Mi hijo es alguien que ya tiene bastante conocimiento, bastante, ¿cómo se dice? Educación sexual naturalmente, ¿verdad? ¿Y qué edad tiene?
18 años. Imagínate, está en esa etapa que estamos Justo. Y tiene justamente esta madurez sexual de entender los rechazos. Me dice, ay, mamá, pero sí, bueno, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, muchos amigos de su edad se acercan a él. Y mira, fíjate que pasó esto y fíjate que pasó lo otro. Hay muchas chicas que se acercan a él y le preguntan, es que no sé, yo no sé si estoy embarazada. Mamá, mira, ya me pregunta y yo le digo, no, pero ¿cuál fue el ciclo? ¿Cómo fue el ciclo? Tiene miomas, tiene quistes, etcétera, etcétera. Pero él viene y educa, me parece tanto como una serie, ¿no? Entonces, pero ellos ya buscan esa orientación y eso que desde la misma edad son pares. Sin embargo, encuentran en mi hijo, o sea, en un muchacho de su edad, de sus intereses, como alguien que sabe, conoce y les va a resolver. Pero buscan, pero no buscan a la mamá, por ejemplo, o al papá. ¿Por qué? Es que con la mamá es más difícil. Claro. Tienen temor, porque la mamá a veces no sabe orientar. No, deja eso. Para un hombre, hablar de sexualidad con la mamá es un poco más complicado. Es más incómodo. Sí, ese tema sí es bastante complejo y siempre va a terminar siendo falta de educación sexual, porque yo como mamá, como la profesión... Pero es lo que vivimos como sociedad. Pero ahí hay un consejo para los papás y para las personas que nos escuchan, por ejemplo. Cuando hablamos de sexualidad, de sexo, no estamos hablando desde lo que nosotros practicamos en nuestra intimidad. Estamos hablando de sexualidad humana. Por eso esta profesión es sexualidad humana, ¿verdad? No es lo que yo practico en mi intimidad, es lo que se habla que todos los seres humanos practicamos. Por supuesto. O sea, no hay por qué tener un tabú de hablar de, ay, no, es que yo con tu papá o algo así, no es. Esto es común. El hombre entra, la mujer, punto. Eso ya es educación, pero no estamos hablando de lo que yo hago con mi pareja, pues, ¿verdad? O sea, ya los detalles. Correcto, eso es bastante importante. Y hay otro tema que teníamos ahí fuera del aire en lo que empezábamos, que no se terminó de tratar y que al principio hablábamos del tema de la comparación. Y sí dijimos un poco el tema de redes sociales, que todo parece ser perfecto, pero aquí hay un tema no tocado que también afecta sin duda alguna la autoestima y es el tema de la pornografía. Y ese es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque te da un punto de comparación evidentemente irreal, digamos. Ese punto para cerrar va a estar bueno, porque qué tanto nos afecta y cómo podemos también superarlo. Porque nos estamos formando en nuestra vida sexual y la pornografía nos ataca ahora con el acceso tan fácil que tenemos a toda esta información negativa. Me atrevo a decir que negativa porque mucho es negativo. ¿Cómo podemos vivir y lidiar con eso? Sí. Para también ir creando una vida sexual saludable. ¿Qué pasa si tu primera experiencia, o sea, tu primer acercamiento con el, no sé decir, mundo sexual es un mundo pornográfico? Porque quizás sos tímido, no tenías con quién más discutirlo y total, tal vez no hubo educación sexual en el colegio, quizás un colegio hasta muy cuadrado en ese sentido. Y lo primero que haces, a donde llegas, tu primer recurso es pornografía. ¿Te lo encontraste? ¿Te lo encontraste? La pornografía te encuentra a ti. Te buscó a ti. ¿Te apareció? Eso sos una persona de 15, 16 años, estás viendo pornografía, nunca has tenido una relación sexual, sos primerizo en el asunto y tu única fuente de información fue pornografía. ¿Qué sucede? ¿Cómo te afecta? Vas a ver ahí cuerpos perfectos, relaciones sexuales larguísimas, 2 horas. Con show, ¿verdad? Es todo un tema. Y cuando lo vas a aterrizar a la realidad, evidentemente ni te ves así, ni lo vas a hacer de esa manera, vas a salir frustrado de esa situación. ¿Qué sucede? ¿Qué dirías tú? Bueno. Que es un caso, supongo yo, común. Es muy común. Todo nos pasa. En todas las áreas. El tabaco, el alcohol, las fiestas. A todos somos adictos. Al azúcar, a la grasa. Y la pornografía es una adicción visual y auditiva. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sobreestimulación sensorial, que es visual y auditiva, obviamente, pues no estamos creando dopamina dentro y estamos necesitando después nuevamente de este estímulo. Entonces, naturalmente nos va a costar un poquito entender esto porque no voy a decir yo, ay, voy a ver pornografía, me voy a estimular sensorialmente, etcétera, etcétera. De inicio, es saludable, por decirlo así, tener la experiencia. ¿Por qué? Porque si no, va a haber una etapa en la que ni vas a conocer, no vas a hacer y cuando lo veas y lo conociste, volvemos a lo importante de experimentar. Te vas a volver adicto, no importa la edad. Y ahí, de acuerdo, me parece claro y creo que sí está bien el experimentar. Pero ¿qué sucede si eso se convirtió en tu concepto de lo que tú deberías hacer? Y cuando llegas a la vida real, te das de frente contra la pared y decís, ni yo me veo así, ni mi pareja se ve así, y la situación no tuvo nada que ver. Yo me veo así, ni tampoco lo que... Porque seamos reales, digamos que un video, una situación pornográfica es tan
irreal y tan fantasiosa como una película de Hollywood. Es lo mismo, ¿no? Digamos, tema carros. A mí me gustan los carros, entonces yo veo The Fast and the Furious y de pronto salgo aquí a la calle y trato de manejar mi auto así, y si yo eso me creí, entonces lo que va a pasar es que voy a chocar y voy a hacer un gran problema, y esa no es la... Y no eres Toretto. Y no soy Toretto, definitivamente. Entonces, ¿qué sucede si lo pasamos al ámbito sexual? Si yo me hice ese preconcepto de que eso debía ser, y de pronto llego y me topo con una pared y me fijo, me voy a creer, yo pensaría pues que lo que voy a creer es que soy muy malo, porque vi una cosa fantasiosa, espectacular, y de pronto llego a la vida real y resulta que sencillamente no. Mira, solo juntando esto, la pornografía y todo lo demás que hemos vivido, esos estímulos, la presión grupal, la presión de tus mismos pares, la desinformación, la falta de educación sexual, ¿cómo podemos superarla? Ya de esa manera, así cerramos para dejar también eso, porque puede ser que nosotros lo hayamos vivido y no tuvimos con quién hablarlo, dónde informarnos realmente, y puede ser que muchos lo estén pasando. Y pues no estamos al lado como para decir, mira, vente, yo te voy a ayudar. Y perdón que no te dé la palabra directamente, pero creo que Leo está justo en el tema, porque a mí se me hace la tormenta perfecta de todas las cosas. Ya dijimos lo del tema de la pornografía, te hiciste una idea de lo que no va a ser en la vida real. Aparte de todo, estabas en un grupo de amigos que todo el mundo diciendo, como decía Leo al principio, la tengo grande, duro 5 veces seguidas, tengo 20 novias, y tú te empezás a fijar que tal vez sos esa persona que por lo visto no, o no es fanfarrón, o te lo creíste a la inversa, digamos. O sea, tú sos el que está mal. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esos tips? ¿Qué hay que hacer para así desarrollarte de una manera sana y entonces no caer en esos problemas que discutimos anteriormente? Mira, primero que nada, pues naturalmente para eso existimos las personas de profesión, ¿verdad? Que nos dedicamos a esto. A mí, por ejemplo, en la consulta me llega mucho adolescente haciendo cada pregunta que digo, es válido. Me dicen, ay, disculpe si piensa que es tonto. Yo, no, ni hay ninguna pregunta tonta. Si existe la pregunta, qué bueno que me la preguntas. Excelente. Mucho joven se acerca también a preguntarme como, mire, ¿y qué tan bueno es? ¿Qué mucho o poco? ¿Qué tanto es mucho o poco la pornografía? Entonces, hay un promedio, ¿verdad? O sea, naturalmente un 50, por ejemplo, donde tú decís del 50 para allá ya es demasiado, del 50 para acá ya es mucho. Pero ¿cuánto es mucho? ¿Y cuánto es poco? O sea, poco. Tuve un caso de que la persona llegó, el joven llegó, a decirme que era adicto a la pornografía. Y entonces, cuando se hace la evaluación y todo, le digo, bueno, ¿cuánto tiempo a la semana, al día, le dedicas a ver pornografía? Me dice, no, como una vez al mes. Para él ya era mucho. Pero en promedio, exacto, para él era mucho. Entonces, él quería remediar eso porque ya él en su conciencia, porque era espiritualmente hablando, era muy religioso. Entonces, para él ya era mucho. Entonces, esos son conceptos que a veces ellos no, los jóvenes ahora no lo logran identificar. Entonces, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Depende de dónde, hasta dónde va a interferir en tu vida diaria. Porque si tú estás en la escuela, si tú estás en el colegio y necesitas ir al baño a ver pornografía, eso ya es un problema. Porque estás interrumpiendo algo importante por ir a cubrir esa adicción. Estás en la universidad, entrando en la universidad y ya no haces tus trabajos por ver pornografía. Exacto. Pierdes tu primer trabajo por ver pornografía. Entonces, ahí está claro. No tengo acceso a una psicóloga o a un sexólogo, ok, mi tío. Y mi tío me viene y me dice... La persona de confianza. Mira, yo a tu edad, papito, otra vez. Volvemos a la misma desinformación porque estamos en comparación. Pero si mi tío dice que es lo común, es lo normal, pero ¿qué dice mi voz interna? ¿Hasta dónde me está llevando? Porque entonces estoy fallando en un área laboral, si estoy en un espacio laboral, por ejemplo, y estoy teniendo problemas con mis subalternos porque estoy deteniendo el trabajo para ir a ver pornografía. Eso ya me está indicando a mí que eso no es común, eso no es normal. Entonces, uno también tiene que formar su autocriterio, su autoconcepto y decir, no, pero aquí hay algo. Y aquí me aboco. Google, ¿verdad? Nos vamos a investigar y bueno, ahí va a haber información, o Google Scholar, ahí va a haber información. Internet. Pero necesitas información de alguien que te diga realmente cuánto es mucho, cuánto es bueno, cuánto está. Entonces, y ya vemos muy pocas personas que abordamos ese tema de una manera tan libre, ¿verdad? Por eso hay espacios como este, exacto, como Sin Filtros. Estamos hablando de los Sin Filtros y lo que queremos es que tú llegues a formar ese criterio para poder llegar y encontrar esa persona segura, ese espacio seguro que te lleve a desarrollar una autoestima sexual y una vida sexual en general saludable. Porque
para empezar, no estás solo. Nos ha pasado a todos, o por lo menos a la mayoría, y entonces no estás solo, entiéndelo. Y luego puedes recurrir a alguien más. Sin duda alguna, yo creo que eso, y la otra parte es aprender a estar uno cómodo con uno mismo. Sin duda alguna, vivimos en un mundo exageradamente diverso. Todos somos muy diferentes físicamente, en términos de sentimientos también. Y si no estamos cómodos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar cómodos tratando de darle placer a alguien más, ¿verdad? O sea, creo que para empezar, el asunto es interno, justo como tú lo decías. Esa voz interna tiene ahí un papel clave. Las salidas hacia adentro. Sin duda alguna. Y el hecho de tratar de buscar estar cómodo, sin duda alguna, ¿verdad? O sea, uno tiene que estar cómodo primero. Pero muy interesante el tema. Sí. Eso que dijiste, Lindo. Querer valorar nuestras diferencias. Eso. Yo sé que muchas veces al vernos o sentirnos diferentes a los demás, puede ser que nos excluya de ciertos grupos, pero no, eso nos hace exclusivos, nos hace únicos. Así que tranquilos, una vez más, no están solos. Y para eso tenemos este espacio. Qué bueno que nos acompañaron. Gabriel, Karin, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que nos quedamos a cortos de tiempo, pero ahí nuestros amigos dirán, se viene otra temporada, vienen más capítulos. Ustedes muy atentos a las redes sociales. Gabriel, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Karin, de verdad, un gustazo. Un placer. Yo soy Leo Irungaray y bueno, quédense porque esto es Sin Filtros. Que les vaya bonito.